Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que ha revolucionado el mundo del espectáculo y que tiene a muchos intrigados y con el corazón latiendo un poco más rápido. Estamos hablando de la conexión, de la relación, de lo que realmente existe o no entre dos de los actores turcos más queridos y talentosos de nuestra generación, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título ya nos da una pista, ¿verdad? Amigos o algo más, la impactante confesión de Kerem Bürsin sobre Hande. Y sí, prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es, cuanto menos, fascinante. Antes de empezar, no olviden hacer esa pequeña acción que nos ayuda un montón. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Así forman parte oficial de nuestra comunidad. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un torbellino de especulaciones, rumores y hasta confirmaciones, pero siempre con un velo de misterio que, lejos de disipar las dudas, las ha avivado con más fuerza. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Senkalkam, la química entre ellos era tan palpable, tan innegable, que el público, o mejor dicho, nosotros los fans, no tardamos en empezar a preguntarnos, ¿esto va más allá de la ficción? ¿Hay algo real entre Kerem y Hande? A lo largo de los años hemos visto de todo, desde fotos juntos, comentarios románticos en redes sociales, hasta viajes y apariciones públicas que alimentaban la llama de la duda. Cada gesto, cada palabra, era analizado al milímetro. Se les veía una complicidad que trasciende la pantalla, una amistad que muchos deseábamos que se convirtiera en algo más. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se ilusiona con ver a dos personas que parecen tan perfectas juntas, tanto profesional como personalmente? Hande Erçel con su carisma y su belleza y Kerem Bürsin, con su atractivo y su talento, formaron una pareja de ensueño en la ficción, y esa magia, al parecer, se trasladó, al menos en parte, a la vida real. Hubo momentos en los que parecían confirmarlo todo, vacaciones juntos, cenas familiares, y una cercanía que gritaba, somos algo más que amigos. Sin embargo, nunca hubo una declaración rotunda, oficial, que pusiera fin a las especulaciones. Siempre se mantenían en esa zona gris, entre la amistad profunda y una relación de pareja. Y es precisamente este misterio, esta ambigüedad, lo que nos ha mantenido pegados a cada noticia, a cada entrevista. Pero hoy, el foco de atención se centra en Kerem Bürsin. Recientemente, en una entrevista que ha causado un auténtico revuelo, el actor ha hablado de su relación con Hande Erçel, y sus palabras, como dice el título, son impactantes. Y no es para menos porque Kerem, conocido por ser un hombre reservado en cuanto a su vida privada, ha decidido abrirse y compartir detalles que podrían aclarar, de una vez por todas, la naturaleza de su vínculo con Hande. La pregunta del millón era, ¿son solo amigos, o realmente existe un romance consolidado? La respuesta de Kerem ha sido, bueno, digamos que no ha dejado indiferente a nadie. Según lo que se ha podido desglosar de sus declaraciones, Kerem fue cuestionado directamente sobre la intensidad de su amistad con Hande y si existían sentimientos más profundos. Su respuesta, más allá de un simple sí o no, se adentró en la complejidad de su conexión. Lo que Kerem parece haber enfatizado es el profundo respeto y admiración que siente por Hande, tanto como profesional como persona. Ha destacado la increíble conexión que tuvieron desde el primer día de rodaje de Senkalkam, una química que, según él, era esencial para dar vida a sus personajes de manera tan creíble y emotiva. Pero no se quedó ahí. Kerem habló de cómo esa conexión se fortaleció a lo largo del tiempo, construyendo una amistad sólida y un apoyo mutuo que va más allá de los sets de filmación. Subrayó la importancia de tener a alguien con quien compartir las experiencias, los éxitos y los desafíos de una carrera tan exigente como la suya. Y aquí es donde viene lo interesante. Al ser presionado un poco más sobre la posibilidad de un romance, Kerem no negó categóricamente la existencia de sentimientos. En lugar de eso, utilizó un lenguaje cuidadoso pero revelador. Habló de cómo las conexiones humanas pueden ser complicadas y multifacéticas, y que a veces, los límites entre la amistad y algo más se vuelven difusos. Lo que Kerem dejó entrever es que si bien su relación con Hande comenzó como una fuerte amistad nacida de un proyecto profesional, ha evolucionado hacia algo mucho más significativo. Ha insinuado que hay un cariño muy especial, un entendimiento profundo y una conexión emocional que trasciende la amistad convencional. No dio nombres a esa conexión, no dijo somos novios o estamos enamorados, p.
Rosie dejó claro que la relación es algo valioso y profundo para él. Podríamos interpretarlo como un reconocimiento de que los sentimientos que comparten son intensos y significativos, pero quizás todavía están explorando la naturaleza exacta de esos sentimientos o prefieren mantener ciertos aspectos de su vida íntima en privado. La confesión de Kerem es impactante precisamente porque rompe con el silencio y la ambigüedad habitual. En lugar de esquivar la pregunta, la aborda con honestidad, reconociendo la profundidad de su vínculo con Ande sin necesariamente etiquetarlo de forma convencional. Es un reconocimiento de que a veces, las relaciones humanas son más complejas que las simples categorías de amigos o pareja. Es una invitación a pensar que el amor y el cariño pueden manifestarse de muchas formas, y que una conexión profunda y significativa no siempre encaja en las casillas preestablecidas. Además de hablar sobre Ande, Kerem también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la privacidad y el respeto en la vida de los artistas. Mencionó cómo la constante atención mediática puede ser abrumadora y cómo prefieren mantener ciertos aspectos de su vida personal alejados del escrutinio público, siempre que sea posible. Esta declaración, si bien protege su espacio íntimo, también subraya la valentía de Kerem al compartir lo que compartió, al permitirnos vislumbrar la verdadera naturaleza de su relación con Ande. En definitiva, la confesión de Kerem Bürsin sobre Ande Erçel no es una simple confirmación de un romance. Es una revelación sobre la profundidad de su conexión, un reconocimiento de que su vínculo es algo especial y que va más allá de una simple amistad. Es un mensaje de que las relaciones humanas son complejas, hermosas y a menudo desafían las etiquetas convencionales. Nos deja con la dulce sensación de que, sea lo que sea que exista entre ellos, es algo real, algo construido sobre el respeto, la admiración y un cariño profundo. Ahora, antes de despedirnos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la intensa especulación que ha rodeado a Kerem Bürsin y Ande Erçel desde sus inicios en Senkalkam. Hemos analizado cómo su química en pantalla generó un mar de rumores y expectativas. Y lo más importante, hemos desgranado la impactante confesión de Kerem Bürsin, donde ha hablado abiertamente de su relación con Ande, reconociendo la profundidad de su conexión, el respeto mutuo y un cariño especial que va más allá de la amistad convencional, aunque sin etiquetarlo explícitamente. Nos ha dado a entender que su vínculo es valioso y significativo, dejando en claro que las relaciones humanas son complejas y no siempre se ajustan a categorías sencillas. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió la confesión de Kerem? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? ¿Qué opinan sobre la forma en que han manejado su relación públicamente? Dejen sus comentarios abajo, su opinión es súper importante para nosotros y me encanta leerlos a todos. Y si les ha gustado este vídeo y les pareció intrigante e informativo, no olviden darle a ese generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, y con todos aquellos que sean fans de Kerem y Ande o que simplemente disfruten de las historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Estamos aquí para traerles las noticias, los análisis y las historias que a ustedes les interesan. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de sus series y de la vida. ¡Chao!